Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este capítulo de IAB Conecta, el podcast por Vitamina Music Marketing. Yo soy Berenice Ibarra y esto es una conversación con Estorislava Núñez. Sí. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Vicepresidente de Canela Media. Muchas gracias y lo pueden ver en Insider Latam. Muchas gracias por estar aquí conmigo y compartir este momento tan especial en el marco de IAB Conecta. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y me gustaría que empezáramos hablando del panel que ofreciste en el marco del evento. Cuéntanos un poco cuáles fueron los insights que nos deja esta charla. Yo creo que lo más importante que pudimos entender en esta charla que los tres ponentes estábamos ahí platicando, los tres invitados, y también nuestra moderadora que está muy metida en el tema, es sobre la clara evolución que ha tenido Connected TV, Connected TV y Addressable TV, porque uno de los panelistas era Héctor de Total Play, el cual pues nos mostró la evolución que se ha logrado en estos años. Venimos platicando de ello desde hace por lo menos unos 3 años ya fuerte, pero ahorita estamos enfrentando ya realmente un crecimiento real y una importancia en México. Muy bien. Me gustaría que nos detallaras un poco más esta parte de la evolución que ha tenido el CTV, la publicidad en CTV, al día de hoy. Uno de los puntos que se mencionaron y que fue muy interesante es cuáles son esas etapas de la evolución. Y yo lo mencionaba que la primera etapa y la primera que surge precisamente es la tecnológica, donde las plataformas, los dispositivos, la conectividad, el apagón analógico que nos lleva hacia la televisión digital es el primer paso. Después, precisamente, cuando se empieza a ofrecer este tipo de contenido on demand y a través de diferentes plataformas a la audiencia, y con contenidos específicos para ser vistos aquí, la audiencia empieza a migrar. Yo hacía la semejanza con esa película de béisbol de El Campo de los Sueños, donde decía, si lo construyes ellos vendrán, y sí, se construyó y la gente llegó. Y curiosamente la gente ha llegado y sigue llegando y sigue llegando, y lo que no había llegado era el dinero. La publicidad, los anunciantes básicamente voltean a la audiencia, le dije, ¿qué onda? ¿A qué hora van a llegar a la fiesta? Y no, creo que ahí hay un entendimiento sobre la evolución que debe tener las agencias, los anunciantes en cuanto a las métricas, en cuanto a definir esas métricas, el unificar cuáles son las métricas que deben de buscar, alejarse e ir dejando atrás las métricas de la televisión anterior. Y entender que esto también es televisión. Incluso uno de los panelistas mencionaba, en un futuro ya no va a ser Connected TV, ya no va a ser Addressable TV, ya no va a ser Linear TV, va a ser TV, porque el dispositivo es esta televisión, lo estamos viendo enchufados de diferentes formas, pero al final es una televisión que nos ve, que nos muestra ya sea de manera lineal o bajo demanda los contenidos, y que precisamente nos da la oportunidad de elegir y revelar quiénes somos para tener el contenido y la publicidad correcta. Así es. Sin duda, todos estos factores lo han convertido en un canal clave, ¿no? Para el marketing digital hoy en día. ¿Por qué consideras que deben de ya estar ahí tanto marcas como anunciantes en CTV? Uno de los principales bemoles que encuentran algunos anunciantes cuando plantean el uso de Connected TV, de CTV para sus campañas, es el tema de alcance. Y yo decía, ¿en qué momento vamos a realmente oponernos al tema de alcance? Si la televisión no ha cuestionado ya desde hace años el alcance que tiene, basándose en las métricas que les daba alguien más, basándose en modelos matemáticos, basándose en muestras. Ahora tenemos dispositivos que revelan estar realmente conectados, porque está conectado, y donde la publicidad sale sí o sí, y donde se muestra la verdadera posibilidad de alcance, y entonces ya no puede ser. La clave es la segmentación, la clave es la optimización, la clave es estas claves como el no pensar en el volumen bruto, sino ya pensar 100 volúmenes netos con el menor desperdicio posible. Es hacia lo que tenemos que evolucionar, y la televisión tendrá que llegar a eso en sus diferentes rubros. Muy bien. ¿Y cómo es que la segmentación y la medición están cambiando el juego en términos de estrategia, de contenido,
¿no? De un storytelling tal vez para crear conexiones con el usuario. ¿Cómo lo están cambiando? Mira, la parte de storytelling en Connected TV, cuando hablamos del contenido como tal, yo no le veo un cambio. Sí hay cosas como el poder tener bajo demanda los contenidos, pero no cambia el storytelling, simplemente la disponibilidad. Okay. Donde, por ejemplo, antes, vamos a hablar de un programa, soy fan, The Last of Us, donde precisamente estaríamos esperando, va a ser el estreno, y ahí lo veríamos, y después lo veríamos, y después. Hay gente que todavía lo ve así, pero hay otras personas que dicen, no, yo me voy a esperar que se me junten 4 capitulitos. ¿Por qué? Porque no me gusta verlo y tener que esperar a ver el otro porque me quedo picado. Sí. Entonces, hay gente que le gusta el binge watching, el estar viendo de esta manera. Eso es lo que creo que ha cambiado. El poder jalar métricas de qué está haciendo una u otra persona y después eso traducirlo a estrategias de marketing, a estrategias de cómo mostrar esta publicidad a estas personas de una manera y otras de otra, es clave. Y yo creo que las marcas que no lo están entendiendo van a sufrir mucho y van a tener pérdidas económicas o van a dejar de ganar y van a desperdiciar contra aquellas que saben cómo optimizar sus campañas basado en esta información que ahí está, los usuarios lo estamos dando. Muy bien. Y Néstor, si bien el auge del CTV va en aumento y cada vez es más importante que volteen a verlo, ¿cuál sería el mayor reto que supone todavía tanto para marcas como agencias el integrar una estrategia de CTV entre sus tareas del día a día o en sus campañas o en sus quehaceres diarios? Me encanta esa pregunta. El reto es perderle el miedo y enterarse y estudiar y hacer la tarea. Me decían, oye, pero es que antes, y incluso uno de los ponentes dijo, uno del panel, antes tú tenías tu dinero, le dabas el 100% a la agencia, se tomaba el 15% y con el otro 85% decidía cuál era tu estrategia. Estaba bien fácil y ahora está bien complicado. Es que eso no es ser complicado. O sea, sí, es más complejo. O sea, hay un reto en hacerlo mejor, pero a ver, ¿cuántos de marca hubieran querido poder hacerlo y tener menor desperdicio? Hijo, ¿cuántos de board, cuántos dueños, cuántos CEOs para poder eficientar ese bottom line? O sea, definitivamente. Ok, ahora son ¿cuánto? O sea, antes era un canal, 2 canales, 4 canales, llegó la tele pagada, cientos de canales, pero es tele pagada y todo te lo conglomeraban en etcétera, ¿no? Ahora estamos hablando de muchas plataformas, incluso no son tantas plataformas como fueron en su momento sitios online, ni como fueron canales en Pay TV, para nada. Pero si aún así se te está complicando, es que cómo hago un plan donde integro todo y divido entre todos. Hoy se habló mucho de algo, en muchos foros, se habló de algo que es la inteligencia artificial. Claro. La inteligencia artificial es el momento de que haga el heavy lifting. Es una inteligencia artificial que no tiene intereses, más que en la cifra que estás pidiendo, que no tiene paradigmas de, es que ese no lo veo y entonces por eso no vale. La inteligencia artificial te va a ayudar para hacer, ya obviamente lo revisas y finalmente lo implementas, pero ahí es donde vas a poder apoyarte y en verdad, si tienes toda esta información, sácale provecho. Claro, realmente se vería de manera efectiva, ¿no? Porque la data está ahí, ¿no? Efectiva y eficiente. Efectiva y eficiente. Muy totalmente. Bien. Y para finalizar, Néstor, me gustaría que nos dijeras cómo visualizas el futuro del CTV en los próximos años y cuál sería el consejo para las marcas para que se animen a probarlo y ya lo incluyan sí o sí en sus estrategias, en sus presupuestos, porque es una tendencia que viene con mucha fuerza. Claro. Mira, ¿cómo veo el futuro del CTV? Pues la realidad es la nueva televisión. O sea, en verdad la gente está viendo la televisión así. Sí van a seguir viendo contenido, pero incluso los contenidos de open air, los de la tele abierta, se están viendo cada vez más a través de una conexión. Así es. Ya sea una TV o sea, ya la antena de gancho en casa de la abuela ya no es una realidad. O sea, ya realmente estamos conectándonos, generando data. Si no te vas a atrever, pues te vas a quedar sin eso. Yo creo que hay que atreverse, entenderlo, estudiarlo y sacar el provecho porque y si sigues comprando, hace un momento decía, claro,
era más fácil manejar un bocho que manejar un Tesla. Si esas vamos, es que tiene muchos botoncitos y entonces por eso te vas a quedar con el bocho y mira que los bochos los amo. Muy bien, pues te agradezco muchísimo esta conversación en el marco de IAB Conecta, el podcast que podrán sintonizar también en Insider Latam. Muchas gracias a Vitamina Music Marketing también por el espacio y estén pendientes de lo que viene. Gracias. Gracias.